Es imposible no estar emocionado por todo, no solo por lo que mi padre acaba de hacer, sino el pensar lo que significa lo que vamos a hacer esta noche. Me siento como que no se puede comparar, como cuando Josías estaban haciendo arreglo en el templo y alguien le fue a decir: mira, encontramos un rollo. Y cuando abrió ese rollo se dio cuenta de que el pueblo estaba muy alejado, estaba muy perdido en su relación con Dios, pero en su infinita misericordia Dios lo ayudó y fue un momento de victoria y de refrigerio para el pueblo de Israel. Y me hacía pensar muchas cosas al ver detenidamente el tema de la cena del Señor, que estaba muy relacionado con la Pascua. Es imposible no pensar en la Pascua cuando hablamos de la cena del Señor, y es algo muy bonito, lo cual debemos de celebrar todos los días. Dice San Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, y esa es la figura en la Pascua de Jesús, el Cordero, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y voluntariamente Jesús dio su vida por ti, por mí, por las generaciones pasadas, presentes y futuras, hasta que Él vuelva a venir. Y dijo: hagan esto en memoria de mí todos los años, y celebren mi vida, celebren también mi muerte, y un día todos, cuando estemos con mi Padre, lo vamos a celebrar juntos en el reino de los cielos. Y eso es un privilegio muy grande, muy especial para el pueblo del Señor. El libro de Primera Carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 23 en adelante, cuando ustedes lo tengan, pueden alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Dice la palabra del Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis. Que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Pascua y Santa Cena es el título que yo he puesto a esta reflexión. Y como ya lo dije desde el principio, la cena del Señor es una figura llena de mucho significado espiritual para el pueblo de Dios. Pero para mí es imposible querer hablar de la cena del Señor sin hacer referencia a la Pascua. Y ustedes se van a encontrar ahí, y ustedes saben que yo tengo un estribillo, siempre les digo: vayan a su casa y lean los capítulos completos. Éxodo capítulo 12, ahí en los primeros versículos ustedes se van a encontrar la Pascua. Es una palabra hebrea, pesag, que significa pasar sobre algo, pasar de largo. Y es precisamente lo que el Señor está diciendo ahí en el versículo 12 de Éxodo 12. Cuando yo vea la sangre en los marcos de las puertas, el día que yo ejecute mis juicios sobre los dioses de Egipto y sobre todo Egipto, yo voy a ver la sangre del Cordero, que es la señal de salvación para ustedes, y voy a pasar de largo y no voy a traer mortandad
sobre ustedes. Y esa es la Pascua, ese es el Pesaj, que tiene mucho significado para el pueblo de Dios, y ahora también somos todos nosotros. ¿Qué es lo que significa? Yo lo veo para el pueblo de Israel. Ese puñado de personas, entraron unas 70, 75 personas. José dice: no se preocupen, Dios me trajo aquí para preservación de vida. Los llevan a un lugar bonito, a la tierra de Gosén, y Dios comienza a bendecir a lo que va a ser más adelante su pueblo. Comienzan a engrandecerse y los egipcios deciden esclavizarlos, abusarlos y maltratarlos. No solamente una temporada, sino 430 años. Y el pueblo está clamando, el pueblo está triste, el pueblo está angustiado. Y hay un momento en el que Dios va a llamar a Moisés, cuando él tiene curiosidad por ir a ver qué es lo que pasa con esa zarza que arde el fuego y no se consume. Y Dios le llama y le dice: he escuchado el clamor de mis hijos y de mi pueblo, y he decidido descender a liberarlos. Y los versículos que nosotros leemos en Éxodo 12 es precisamente ese momento especial en que el Señor va a ejecutar sus juicios sobre Israel y va a liberar a su pueblo. Es un día para el pueblo de redención, de liberación y de salvación de parte de Dios. Y por eso vale la pena celebrarlo todos los días y recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y Él establece muchos principios. Dice: este va a ser el principio del tiempo para ustedes. Van a comenzar en este tiempo a contar los meses para ustedes. El día 10 van a escoger ese cordero, que es una gran figura para nosotros. Tiene que ser perfecto, no tiene que haber defecto en él. Lo van a tener por cierto tiempo, y al día 14 lo van a inmolar. Se dice que a lo mejor lo inmolaban en las puertas de sus casas. Y obviamente nosotros conocemos esa sangre que se derramaba por ese cordero sin defectos. Tenía que ser perfecto de cierta manera en esa figura. Ustedes, dice, con hisopo van a poner, a rociar esa sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Y esa misma noche el cordero lo van a preparar y tiene que estar asado, y lo van a comer, lo van a acompañar con hierbas amargas, que era el recordatorio de que 430 años sufrieron en una tierra extraña, pero que a partir de esa noche Dios los había liberado, Dios los había salvado. Eso era un recordatorio. Y también habían panes sin levadura, que era una figura de que el pueblo estaba preparado, porque no tenía que ver nada fermentado. Eso es un símbolo de santidad. O sea que todos aquellos que habían creído en lo que Dios iba a hacer esa noche se habían guardado su corazón, su vida. Y esa es la figura de los panes sin levadura. Y lo van a comer, dice el Señor, deprisa esta noche. Y van a estar listos y van a estar preparados para que cuando yo pase, tienen que estar ceñidos sus lomos. O sea, tienen que estar con toda la actitud, esperando la manifestación de Dios. Y tienen que estar listos, ceñidos sus lomos, el bordón en sus manos, los que lo necesitan, porque cuando yo pase y ejecute mis juicios sobre Egipto, ustedes van a salir, todas las huestes de Israel, y va a ser un día de salvación. Pero para eso había que estar preparado. Esa sangre derramada se ponía en el marco de la puerta. Esa noche Dios ejecutó sus juicios, y ese es el Pesaj. Me gustaba mucho pensar en cuando pasa, uno le dicen el destructor, pasa a Dios y va arrasando toda la tierra de Egipto, pero a medida que va pasando en las tierras por todas partes, ve la señal, ve la sangre del cordero. Y mientras que para uno significa juicios, destrucción, para los hijos de Dios significa salvación y significa liberación. La sangre del cordero que un día estuvo en los marcos de las puertas del pueblo de Israel, pero que ahora está en nuestros corazones, y es motivo por el cual nos alegramos
y nos gozamos, amén. Y esto se convirtió en una ordenanza para todo el pueblo y se debía celebrar cada año de generación en generación. Es algo que no debía perderse, porque cuando las nuevas generaciones preguntaran ¿y por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué hablamos del Señor? ¿Por qué le damos gracias? ¿Por qué rendimos alabanza? ¿Por qué hay que estar agradecidos con Dios? Entonces había la oportunidad de que los padres, los más experimentados, explicaran a los más principiantes qué es lo que Dios había hecho, qué es lo que se conmemoraba, qué es lo que se estaba celebrando. En el Nuevo Testamento, precisamente Jesús es ese Cordero, amén, quien por medio de su sacrificio y su derramamiento de sangre nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda condenación. Me gusta muchísimo San Juan 1:29, dice, Jesús viene para el bautismo de Juan, si yo no estoy equivocado ahí en el contexto. Al día siguiente dice, vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta figura Jesús está tomando el lugar de ese Cordero Pascual y no va a salvar solamente ahora a una nación. Eso es lo más tremendo, porque lo que Jesús hizo no lo hizo por unos pocos, sino que lo hizo por todo el mundo, y es una ventana de oportunidad mientras Él no venga, para que todo el mundo pueda venir a los pies de Él. No lo hizo por unos pocos, sino por el mundo entero. Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta ordenanza, esta orden, yo la recibí de mi Padre. Alguna ocasión, cuando tengo la oportunidad de interactuar con los líderes de reuniones familiares los miércoles, les digo, bueno, ¿en qué momento Jesús tiene esa conciencia de decir yo soy el Hijo de Dios y yo estoy aquí por un propósito específico, y es redimir a la humanidad para que puedan volver a relacionarse con mi Padre? O sea, para que esa marca del pecado pueda ser limpiada de sus vidas, de sus corazones. Pero hay un momento que Jesús tiene esa conciencia. Yo siempre les digo, no podía ser desde niño, hermano, porque si un niño tiene esa conciencia que se va a morir, un niño de 6 años, de 8 años, hermano, si nosotros con solo que nos duele algo y vamos al doctor y medio nos dice algo malo, ya no estamos en paz. Imagínense un niño que sabe que va a morir, que sabe que va a sufrir, pero mientras se va desarrollando en la vida, él adquiere esa conciencia de que ha venido al mundo, como dice Filipenses, por una misión específica, y es para salvar todo aquello, como dice la Escritura, que se había perdido. Jesús, como buen judío, era un practicante de las Escrituras. Me gusta muchísimo pensar en eso. Era un practicante de la palabra de Dios, y yo entiendo que él, sus padres, le enseñaron a que tenía que celebrar también la Pascua, porque él era parte del pueblo. Pero en algún momento en su vida, él dice, hey, pero yo soy el Cordero. En un momento cuando inmolan el Cordero, él dice, pero yo soy ese Cordero, pero ya va a llegar el momento en que yo voy a tomar ese lugar para poder salvarlos, para poder redimirlos. Lucas 22, 14 y 15. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca.
no lo veo preocupado, no lo veo atribulado por lo que sabe que viene. Cuando está en el Getsemaní dice: si fuera posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero en el mismo instante dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y él está esperando en su mentalidad, en la ordenanza que dice que recibió de su Padre, sabe que va a llegar este día, y dice a sus discípulos, y él estaba, lo que me llama la atención es que parece en esas palabras que Jesús estaba anhelante de que llegara este momento. Y él dice: cuánto he deseado que llegue este momento, que pudiera compartir con ustedes antes de comenzar a padecer. El libro de Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 29 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Ahora ese es el mismo día específico en que se conmemora la Pascua. Jesús está estableciendo ese momento, le está diciendo: esa figura que por muchos años ustedes han inmolado y han asado, ahora soy yo. Ahora ya no es ese animalito sin defectos, y ahora soy yo el que estoy poniendo mi vida en rescate por la humanidad. Y les dijo a sus discípulos: tomad, comed. A lo mejor había una porción de cordero ahí, pero dice: esto es mi cuerpo. Gracias. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados, hermano. Así que no hay excusa que yo soy muy malo, que yo he hecho algo que el Señor no me perdona. Es que lo que el Señor ha hecho no nos tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Entonces no hay excusa para no celebrar, para no alegrarnos, para no darle gracias a Dios por lo que su Hijo hizo hace más de 2000 años en la cruz. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué significa? Finalizo. ¿Qué significa entonces celebrarlo? Celebrarlo, lo que vamos a hacer en un instante, significa que yo le he creído al Señor. ¿Y usted le ha creído? Porque yo le he creído al Señor. He creído en su sacrificio. He creído en que ya me ha hecho salvo, y que un día, si cumplo, ¿verdad?, con sus parámetros, voy a escuchar esas palabras que digan: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Significa que le he creído, que estoy esperando en sus promesas, que estoy esperando ese día en que lo voy a compartir, como dijo Jesús, con ellos, con Él, en el reino de los cielos. Entonces mi vida, si yo le he creído a Él, será un reflejo, hermanos. Por eso les decía al principio, cuando Josías le dan ese rollo y comienza a ver todo lo que dice la ley de Dios, dice: es que no hemos hecho nada de lo que ahí dice. Y por eso el pueblo tiene que alinearse con la voluntad de Dios. Entonces, si le hemos creído, nuestra vida es un reflejo, amén, de que le hemos creído al Señor. Es un reflejo constante de que somos sus hijos y estamos en ese proceso de perfeccionamiento continuo. Que estamos, hermanos, bajo sus parámetros, porque enseguida vemos lo que implica no celebrarla o lo que implica celebrarla indignamente. Entonces, lo que vamos a hacer no es algo que debe de tomarse a la ligera. Hay un dicho que dice que donde va Vicente, va toda la gente. Hace poco, ahí con Chinchilla, ¿verdad? Felicitaciones porque se casó ayer. Íbamos a recoger unos manteles y, como todos buen salvadoreños desesperados, nos tiramos un pedacito en contrasentido. Bueno, no en contrasentido, habían puesto unos conos y nos detuvo ahí el oficial. Primero sermoneó el carro que iba adelante como 5 minutos y después esperamos nuestro turno. Y nos dijo precisamente lo que yo les acabo de decir:
Bueno, y usted si ve, me dijo, que aquel se tira para el barranco, usted lo va a seguir y se va a tirar. No haga así, me dijo. Esto no es algo que se toma a la ligera, porque yo vi que se levantó mi papá, yo vi que se levantó mi mamá. Para no estorbar aquí en la fila voy a pasar y voy a agarrar también. Puede hacerlo, pero está dentro de la voluntad de Dios su vida, sus pensamientos, su corazón, pero lo está haciendo por las razones correctas. Eso es algo en lo cual también debemos de pensar. Esto es para el pueblo de Dios, esto es para los hijos de Dios. Esto también es sinónimo de santidad, porque cuando todo el pueblo lo hace por primera vez, les decía como 1000 por hora la figura de los panes sin levadura, es que no había nada fermentado, no había nada adulterado, no había nada que había sido cambiado su composición original, y por eso estaban aptos para poder recibirla. Entonces significa que yo estoy haciendo los ajustes necesarios en mi vida, no solamente un momento y después voy a vivir igual, sino porque quiero ser una persona diferente y porque estoy celebrando también al Señor lo que Él ha hecho. Al mismo tiempo se convierte esto en un testimonio público para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para decirles: aún hay esperanza. La puerta está abierta. Cada año que la celebramos, cada 6 meses que hacemos esto, le estamos diciendo al mundo: todavía hay una oportunidad. Todavía puedes venir a los pies del Señor, puedes entregarle tu vida y Él te va a transformar. Porque un día no vamos a estar acá y las cosas van a ser muy diferentes para la humanidad. Entonces hay esperanza, hay salvación, hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué significa no celebrarlo o celebrarla indignamente? No celebrarla, hermanos, es tomar en poco el sacrificio de Jesús. Y nosotros sabemos un poco de esto, ¿verdad? Así vive la humanidad en nuestros días. Lo que menos le interesa son las cosas espirituales, pero el que no las celebra está diciendo: no me interesa el sacrificio, lo toma en poco lo que Jesús ha hecho. Hermanos, y lo que Jesús ha hecho, precisamente como cuando usted tiene que llamar a un especialista porque tiene algo en su casa que está fallando y usted ya lo trató de arreglar y lo echó a perder más y complicó más la cosa, y tiene que llamar a un perito, o sea, a un experto en lo que hace. Precisamente fíjense que el único que podía salvarnos y darnos vida era Jesucristo. No había otro, ni habrá otro. Bien dice Él mismo, ¿verdad? Acerca de Él: y yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es tomar en poco el sacrificio de Jesús. Es voluntariamente decir: no me interesa lo que hiciste, no me interesa ser salvo. Estoy más interesado en vivir esta vida lejos de ti, una vida de pecado. Escuché hace poco estas palabras y me resultaron adecuadas. Yo se las quiero decir a ustedes porque no son mías. Y si uno se molesta, hermanos, cuando hace alguna celebración, porque uno está alegre por alguna situación en su